Hoy, 17 de marzo, recordamos y celebramos a un gran santo misionero en Irlanda, el gran apóstol de Irlanda, patrono del país de Irlanda, que es San Patricio. Este santo, que cuenta la historia, nació en Escocia en torno al año 388, 390, de familia de tradición cristiana. El padre era diácono, además de militar. La madre era de la familia de San Martín de Tours, este gran santo francés. Y el abuelo de San Patricio, sacerdote. En aquella época el celibato sacerdotal no era obligatorio, sino que era opcional. Por esa razón es que su padre fue sacerdote. A pesar de ser de familia cristiana, San Patricio, en los años difíciles de la juventud, de la adolescencia, se alejó bastante de la fe. Él mismo cuenta que no conoció en esos años al verdadero Dios, sino que lo conoció después. Tenía 16 años, fue capturado por unos piratas irlandeses como prisionero, como esclavo, y fue vendido en Irlanda, en el norte de Irlanda, como esclavo. Lo compró un hombre, lo hizo trabajar duramente en el campo, además cuidaba ovejas, y cuenta San Patricio que, estando como esclavo en el norte de Irlanda, empezó a sentir fuertes deseos de acercarse a Dios, de acercarse a Cristo. Empezó a rezar. Él recordaba algunas oraciones aprendidas seguramente, por sus padres, por el abuelo, sacerdote, con lo cual esas oraciones fueron resurgiendo en el alma de San Patricio. Empezó a rezar con intensidad, a encontrarse con Dios. Esa situación dura de esclavitud lo ayudó espiritualmente. A veces pasa que el avance en nuestra vida espiritual se da sobre todo en momentos críticos o dolorosos. Esto fue clarísimo en la vida de San Patricio. Escuchó voces internas que, seguramente eran las voces del cielo, la voz de Dios, que le dijo al santo que debía escapar, ir hasta la costa de la isla. Allí habría un barco. Esa fue la sugerencia, la voz que escuchó San Patricio, y que debía subir al barco y escapar de Irlanda. Así lo hizo. Llegó a la costa, encontró el barco. Al principio no lo dejaron subir, luego insistió y pudo subir, y de ese modo escapó de Irlanda a Francia. Estuvo en Francia, de ahí pasó a Roma. En Roma estudió como para ser sacerdote, para consagrarse como sacerdote. Se ordenó sacerdote. Y de Roma nuevamente a Irlanda. No como esclavo ahora, sino como misionero. En Irlanda había mucho paganismo, con lo cual San Patricio tuvo fuertes deseos de misionar allí a esa gente que además ya había conocido. Algunos dicen que fue la voz, una vez más, la voz interior, la que guió a San Patricio a Irlanda para misionar. Otros dicen que fue el propio Papa de ese momento, llamado Celestino I, quien le pidió que fuera a misionar. Más allá de cuál fue la causa principal de esa misión, lo cierto es que el santo fue,
fue consagrado obispo además. Empezó a misionar en Irlanda. Había mucho paganismo, estaban los celtas, que eran de religión pagana, o sea, adoraban otros dioses, falsos dioses, los ídolos. Tenían sus sacerdotes, estos celtas, que eran los llamados druidas, los sacerdotes paganos de los celtas, los druidas, que eran también algunos, eran magos, hechiceros, con lo cual San Patricio tuvo que luchar duramente contra estos que eran sus principales enemigos, los sacerdotes del paganismo. Estos intentaron de todas maneras callarlo, silenciarlo, apagar la voz de San Patricio, porque claro, la gente cuando escuchaba a San Patricio se convertían al cristianismo, dejaban la falsa religión pagana y se pasaban al cristianismo, muchos se bautizaban. San Patricio era un hombre muy carismático, tenía ese don de la palabra, además hacía milagros que confirmaban aquello que enseñaba, con lo cual muchos habitantes, muchos irlandeses empezaron a convertirse al cristianismo. Bueno, esto inquietó sobremanera a los druidas, intentaron matarlo. Cuenta una historia, quizás con algo de leyenda también, que en un momento hicieron un hechizo para que las serpientes picaran y mataran al santo. Pero esto fue un intento fallido porque el propio santo, con su poder milagroso, hizo que estas serpientes se precipitaran todas al mar. Bueno, uno de los tantos intentos de los paganos para silenciar o apagar la voz de San Patricio, y en el fondo la voz de Cristo, la voz de la verdad. Esa verdad que siempre prevalece, tarde o temprano triunfa. Así fue como claramente triunfó el Evangelio de Cristo predicado por San Patricio en Irlanda. Muchas conversiones. Este hombre, que además tenía una bondad muy particular, una manera muy sencilla de enseñar, de predicar a la gente. Esa gente, por lo general, simple, ruda, humilde. San Patricio tenía la habilidad de adecuar su lenguaje o su enseñanza a la capacidad de los oyentes. Por ejemplo, cuando tenía que explicar el misterio de la Santísima Trinidad, este gran misterio, el más grande misterio del cristianismo, un Dios en tres personas distintas, usaba la flor del trébol, que es muy común en las tierras irlandesas, el trébol, y decía, bueno, así como una sola plantita o una sola flor tiene tres pétalos, así también Dios son tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, tres personas distintas, pero que forman los tres una única realidad, una única divinidad, como el trébol, que es uno, pero tiene tres expresiones distintas. Bueno, de esa manera simple, con esta plantita, explicaba y catequizaba a la gente. Muchos se convirtieron, incluso familiares del rey, las hijas del rey, por ejemplo,
al conocer a San Patricio se bautizaron también. Bueno, un gran apóstol de Irlanda. Hoy Irlanda entonces está de fiesta. Hoy quienes simpatizan con San Patricio y con el espíritu irlandés, que de por sí es un espíritu muy jocoso, muy festivo, muy alegre, hoy celebran con mucha alegría, tomando cerveza, color verde, en algunos casos, que es el color también de San Patricio. De hecho, en las imágenes, en las pinturas o dibujos, suele aparecer el santo con ornamentos episcopales de ese color, en color verde, que es además el color del trébol y uno de los colores de la bandera de Irlanda. Bueno, que podamos también nosotros contagiarnos de este espíritu apostólico, de este espíritu misionero, de este espíritu combativo. Este santo no negoció con las religiones paganas, al contrario, las combatió duramente. O sea, al paganismo se lo combate. Con el paganismo no se hacen alianzas, sino que se busca evangelizar, y evangelizar es no hacer alianzas o negociaciones o pactos con falsas divinidades o con falsas religiones. Bueno, esto también nos enseña San Patricio, ¿no? Cómo debemos evangelizar, de manera simple, de manera sencilla, pero también de manera firme, sin negociar con el mal o con el error. Les doy la bendición de Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. San Patricio, misionero y apóstol de Irlanda, ruega por nosotros.